En esta lección te presentaré mi proyecto, analizaremos la competencia y definiremos la personalidad de la marca. Te lo enseño. Quiero daros los 3 pasos que yo siempre doy en todos mis proyectos. Yo siempre empiezo analizando y estudiando muy bien la personalidad del cliente para luego tener más clara la personalidad que va a tener mi marca. Después paso a una fase de conceptualización donde cojo conceptos base y donde empiezo a ver algunos caminos creativos que ir tomando. Y por último me suelo hacer un mood board o un tablero de inspiración donde juntar todos los referentes relacionados con estos conceptos y donde finalmente hacerme una idea de cómo empezar a bocetear nuestro logotipo. Para analizar y conocer mucho más a nuestro cliente o nuestro proyecto, yo siempre te aconsejo que tengas estos 3 pilares fundamentales dentro de tu forma de trabajar. El primero sería el briefing, que es un pequeño cuestionario que se le da al cliente donde te lo rellena y donde a través de unas preguntas clave que tú le realizas vas vislumbrando un poco el camino que va a tomar para elaborar su marca. Una vez tenga el briefing, te va a permitir que lo conozcas aún más y ver lo que el cliente busca de ti. Y por último, una vez que conoces tu proyecto, puedes forjar un poco la personalidad que va a transmitir esa marca que vamos a realizar finalmente. Empiezo presentándoos mi proyecto a través de estas preguntas que he diseccionado de mi briefing. Una es ¿qué es? Otra es ¿cuál es su historia? ¿Qué servicio ofrecen? Y hacia dónde van o qué quieren buscar representar en su nueva marca. He diseccionado estas 4 preguntas del briefing, pero el briefing es mucho más extenso. Empezamos con ¿qué es Mambo? Mambo es una escuela de baile latino situada en la provincia de Jaén. Su propietario, Luis, de descendencia cubana, decidió hace unos 5 años junto a su mujer Filo montar una pequeña escuela donde enseñar su gran virtud que es el baile latino. En este proyecto pusieron toda su ilusión y todos sus ahorros para una premisa fundamental que era, aparte de enseñar el baile latino a otras personas, querían trasladar esa cultura de América Latina hacia esta pequeña provincia de Andalucía. Vamos a pasar a definir un poco la historia de mi marca. La descendencia de Luis es cubana, ya que sus padres tomaron el paso hace ya bastantes años de venirse a España buscando un trabajo estable y una vida que le hiciese evolucionar personalmente a cada uno de ellos. Sus padres siempre le han trasladado y le han hablado mucho de Cuba, la añoranza que ellos tienen sobre sus casas coloridas y el carácter energético y feliz de la gente de Cuba. Por ello, los padres de Luis siempre le inculcaron desde muy pequeño ese carácter tan especial y característico de los cubanos. Desde siempre, Luis ha tenido una conexión especial con la música y el baile, y siempre destacó desde muy pequeño en esta actividad artística dentro del baile. Por eso su sueño desde siempre ha sido montar y enseñar esa virtud que le caracteriza a otras personas, el baile latino. La idea de la escuela y de Luis es aglutinar todos los tipos de bailes que se dan en América Latina y en sus diferentes zonas. Actualmente cuentan con 3 bailes dentro de la escuela, que sería el mambo, que es originario de Cuba, la bachata de República Dominicana y el tango de Argentina. Abarcan todo tipo de enseñanzas, desde niveles muy principales hasta niveles ya un poco más formados, todos ellos siempre con la base de tener unos profesores totalmente profesionales y especialistas en cada modalidad de los diferentes bailes. ¿Hacia dónde van o por qué buscaron mis servicios? Ellos vinieron a mí porque buscaban un cambio radical dentro de su imagen. Querían una imagen que se distanciase totalmente de la imagen desactualizada que habían en el entorno relacionado con el tema de la escuela de baile. Me pidieron que la marca reflejase todo ese movimiento ligero y orgánico que genera el baile latino. Querían esa actualización con motivo de seguir expandiéndose a otras zonas, no solo de Andalucía, sino a España, para seguir acercando la cultura y tradición de América Latina a otros lugares de España. Después vamos a empezar a analizar un poco sus competencias o las marcas similares que rodean a este sector. Como vemos y en conclusiones llegamos a un punto en que vemos que los sistemas que tienen las anteriores marcas son sistemas visuales muy pobres y muy limitados.
que tienen un mal uso del color y de las tipografías en sus marcas o en sus logotipos, y también a la hora de comunicarse a través de cartelería o publicaciones de Instagram o Facebook. También vemos que en la mayoría de los logos relacionados con este sector del baile hacen un uso muy repetitivo de las siluetas dentro de su logotipo. Y creo que eso puede estar ya muy utilizado. Veo en consecuencia que tienen imágenes muy poco cuidadas y no transmiten obviamente ese concepto de baile. Están un poco difusas en ese sentido. Y luego otra cosa que veo dentro de estas marcas y que llevo hablando y voy a hablar durante todo este curso, que son marcas muy estáticas cuando se están refiriendo a un sector que genera totalmente movimiento, ya que estamos hablando del baile. Una vez tenido estas conclusiones, ¿cómo diferenciarnos de nuestra competencia? Pues la manera de diferenciarnos es creando un estilo gráfico fuerte y muy diferenciado a estas últimas gráficas que se están viendo en el mundo del baile. Debemos de usar tipografías y colores muy personales y muy arriesgados mucho con este sector. No caer en lo generalizado y caer en el uso de estas siluetas que ya están muy vistas dentro de los logotipos de la marca. Debemos cuidar mucho la imagen y dejarla muy limpia y sencilla para que no interfiera y no haya ruido a la hora de comunicarse con el usuario final. Y está claro que tenemos que crear una imagen muy personalizada con el cliente que identifique mucho al público al que se dirige. Y por último, siempre voy a buscar la flexibilidad y la adaptabilidad de la marca rompiendo con lo estático. Está claro que nos estamos refiriendo a una escuela de baile y creo que cometeríamos un error si hiciésemos una marca muy estática. Ahora bien, y conociendo nuestra competencia, vamos a pasar a forjar la personalidad de nuestra marca. Yo suelo utilizar una técnica poniendo palabras opuestas como enfrentadas una de otra, una a la izquierda y otra a la derecha. Por ejemplo, en este caso, joven y al otro lado a la derecha, madura. También puede ser una marca premium o popular, más económica. Una marca estática o totalmente dinámica con movimiento. Una marca moderna o por lo contrario clásica. Neutra o muy colorida. Cercana o también puede ser seria. Y por último, informal o formal. Vosotros podéis poner todas las palabras que queráis. No cerréis simplemente a las que yo acabo de poner aquí porque os puede ayudar mucho incluso poner una lista muy grande de palabras. Para terminar esta lista siempre pongo unas secuencias numéricas justo en la parte superior de las palabras. Esta secuencia numérica nos va a dar a entender en qué parte se acerca más o a qué palabra se acerca más la personalidad de nuestra marca. Por ejemplo, entre joven y madura no llega a acercarse totalmente a joven, pero sí que quiere diferenciarse por tener un público joven, pero sin despegarse de su público más maduro que asiste a sus clases. Entre premium y popular, la marca está más cerca de popular, ya que ellos quieren transmitir esa imagen de cercanía y por lo tanto hacer una propuesta económica más competitiva para acercarse a los bolsillos de todo el mundo. Entre estática y dinámica, como ya hemos dicho antes, es una marca totalmente cercana al dinamismo y al movimiento. Entre moderna y clásica, igualmente que dinámica, sí que se va muy al lado de moderna, ya que queremos romper con el clasicismo y creemos que el baile latino no es clásico, sino que es un baile bastante moderno. Entre neutra y colorida, obviamente nos vamos a acercar mucho más a colorida porque estamos hablando de América Latina, estamos hablando del baile latino que le rodea esos colores tropicales o una cantidad de colores muy grande. Por lo tanto, neutra creo que no reflejaría mucho la personalidad de nuestra marca. Una marca cercana o seria sería una marca totalmente cercana, es muy parecido al concepto que hemos dicho antes de premium y popular, pero en este caso es una marca que, como hemos dicho mucho y no ha dicho el cliente en el briefing, quieren pretender ser cercanos y estar muy próximos y enseñar su cultura a todos los puntos donde ellos desarrollen su profesión. Entre una marca informal o formal, la marca está un poquito más hacia la parte izquierda, que sería una marca más informal que una marca formal o seria. Por lo tanto, ya tendríamos forjada la personalidad de nuestra marca de Mambo, que sería una marca joven, una marca popular, una marca totalmente dinámica y con movimiento,
Una marca contemporánea y moderna, acompañada de mucho colorido y cercana a su público y con un aspecto un poquito más informal. Ya que te he presentado mi proyecto, en la siguiente lección vamos a ver cómo conceptualizar y crear esas ideas que nos ayuden a la elaboración final de la marca.